Buen día, unidad 2, fase 2, cultura, un concepto antropológico. Mi nombre es Jordan Steven Chacón Castiblanco, curso la materia antropología, pertenezco a la ingeniería electrónica. Objetivos: conocer la antropología desde el punto de vista cultural, dar la cultura como un concepto fundamental para la integración de la antropología, evidenciar las diferentes características de la cultura como elemento fundamental de la sociedad, interpretar la sociedad como medio idóneo para la integración de la cultura en sus diferentes intérpretes. Nos hacemos una pregunta: ¿cuál es el significado general que le otorga la cultura en el ámbito antropológico? La cultura como tal, todo ser humano nace en cierto ámbitos que tienen cierta sitio y cierta cultura para ese determinado sitio. Esa cultura que se atrae de esos principios o costumbres que se tienen en el sector donde se nace, se constituye como el desarrollo del individuo, que el individuo debe permanecer y respetar el resto del tiempo que esté en ese sitio, por lo cual se va generando una evolución del individuo. Esto lo dicen muchos autores, pero hay unos que contrastan con diferentes versiones, como lo son los antropólogos materialistas, donde ellos identifican cómo el individuo tiene unos derechos, unas virtudes, virtudes morales y sociales que establecen cada uno, que son, como había descrito el iniciar, hábitos o conductas aprendidas durante el desarrollo del individuo. Esto lo dice Taylor en la versión de hábitos y lo dice Ovel en la versión de conducta. El hecho es que la cultura como tal es la base de la antropología para la evolución del ser humano. Bueno, ¿por qué la cultura es el concepto central para la antropología? Pienso que sí es un concepto central para la antropología, porque en base a ella tenemos una evolución que se viene dando generalmente en nuestros ancestros, que vamos a evolucionar, a medida que vamos evolucionando, la cultura como tal se va generando un eje fundamental, porque al tener una cultura vamos a ver en diferentes regiones diferentes reglas, conceptos diferentes al ser humano. Esto nos hace ser un ser evolutivo y pensante, a diferencia de los animales. Pero estos puntos vamos a tomarlos de manera muy específica, porque por ejemplo tenemos en el área del mundo, en el área oriental, tenemos costumbres muy diferentes al área occidental. El área occidental es mucho más capitalista, el área oriental es mucho más costumbrista, de costumbres arraigadas a sus ancestros. El área occidental ha cambiado eso, esa forma de pensar, y hemos evolucionado a nivel antropológico. Se ha transformado el concepto de cultura según los teóricos de la antropología. Bueno, evidenciamos diferentes etapas. Para mí son etapas de crecimiento a nivel antropológico, pero pues tenemos unos referentes que ya los vamos a enumerar. Uno, cultura como referencia a todos los comportamientos del grupo social. Sí, la cultura es una referencia que vamos a tener de todos los comportamientos de origen social. Sí, se va a evidenciar porque vamos a tener diferentes culturas y costumbres que no van a ser asociadas, sino aliadas una a la otra. Todos los aspectos se refieren a unos procesos de interacción del ser humano. Establecer relaciones de comunicación entre ellos. La vida social se desarrolla en grupo. La cultura es permisible hasta cierto punto. Tiene unas reglas que se deben cumplir para que se permanezca la sociedad. Se transmite de generación en generación, como lo habíamos notado en las costumbres orientales del mundo. La diferencia entre cultura y sociedad. La cultura realmente es las costumbres y actitudes de diferentes situaciones o sectores del mundo. La sociedad es una costumbre, son un grupo de personas arraigadas a cierto punto o a cierto parámetro en el mundo. Esas diferencias nos hacen sociedad y cultura, que son costumbres y aplicaciones arraigadas a cierto punto, y la sociedad es una de las agrupaciones con ciertas reglas en el mundo. La definición de los conceptos en culturización, regla cultural y etnocentrismo. En culturización siempre permanece igual, no cambia. ¿Esto qué quiere decir? Que pasa en generación. Lo podemos ver en los árabes, lo podemos ver en los elementos orientales, que es la generación en generación se van pasando las costumbres y las arraigaciones de ellos. También lo podemos ver a nivel occidental con los indígenas. Relativismo cultural. Lo que funciona en un sector no funciona en otro. Eso es netamente original. ¿Qué pasa? Lo que funciona en el sector oriental no va a funcionar en el sector occidental. Esto sucede porque son diferentes formas de pensar y
es diferente las costumbres y la región donde se aplica. Etnocentrismo. Valora la propia cultura que la de los demás. Como lo podemos ver que es más valorado en el nivel oriental la cultura de ellos que la de nivel occidental. O por ejemplo como se puede ver en el Islam. La bibliografía la podemos referenciar en el